empezar lo que sería la práctica ligada al tema del oligopolio. El enunciado que tenemos de partida es que solo existe una única empresa, así que realmente vamos a empezar con un monopolio. Nos servirá un poco para repasar el caso general del monopolio. Una única empresa cuya estructura de costes es esta, es decir, 40Q, muy sencilla, no hay coste fijo, solo hay coste variable, y cuya demanda o demanda del mercado a la que se enfrenta sería esta expresión, donde la cantidad demandada es 300 menos 5P. En este primer apartado A, nos preguntan por el equilibrio. Siempre que nos pregunten por el equilibrio es precio y cantidad. En este caso, tanto el precio como la cantidad serán únicos, dado que solo hay una empresa. En cuanto al beneficio, es la siguiente variable que nos van a preguntar. Igualmente solo hay una empresa, así que solo obtendremos un beneficio. Y también nos preguntan cuál es el excedente del consumidor y del productor. Dado que voy a tener que obtener el excedente del consumidor y del productor, y además para tener las cosas siempre más claras a la hora de operar, voy a dibujar todas las gráficas. Porque además, si me fijo, la estructura de costes va a ser lineal, así que el coste marginal será lineal. Y por aquí la demanda también es lineal. Por lo tanto, si la demanda, si recordáis, es el ingreso medio, eso nos está diciendo que el ingreso marginal también será lineal y fácil de dibujar. Vamos a ello. Como os decía, vamos a empezar calculando el precio y la cantidad de equilibrio, pero a la vez vamos a ir haciendo la representación gráfica. Antes de empezar con esta representación gráfica, recordad cuál era la condición de equilibrio del monopolio, ese valor de la cantidad que optimizaba el beneficio, y era cuando ingreso marginal era igual a coste marginal. Como siempre, ingreso marginal igual a coste marginal. Si recordáis, en competencia perfecta lo que pasaba es que el ingreso marginal siempre era igual al precio. Por eso en competencia perfecta la función de oferta individual estaba constituida por esa relación en la que precio, que es ingreso marginal, era igual a coste marginal. Pero bueno, volvemos a este caso del monopolio. Ingreso marginal igual a coste marginal. Dibujamos el ingreso medio. Empezamos dibujando la demanda, que era una demanda sencilla y nos va a ayudar luego mucho para obtener el excedente del consumidor y del productor y todo eso, ya no solo matemáticamente, sino gráficamente. Bueno, y gracias a que lo vemos gráficamente lo podremos hacer más cómodamente de forma matemática. Esa era la función de demanda. Recordad que a mí siempre me gusta poner también la función de demanda inversa, es decir, despejado el precio. Además lo vamos a utilizar. Y para dibujarla así, cuando ya tenemos esas dos expresiones, es mucho más sencillo. Porque vemos qué pasa si el precio es igual a 0, en este caso me da la cantidad 300, de aquí que ponga la cantidad 300, y si la cantidad es 0, aquí rápidamente consigo ese precio igual a 60. Así que bueno, función de demanda, siempre ponemos aquí el precio versus la cantidad. Es decir, vemos para cada nivel de precio, que está en la vertical, la cantidad demandada, que está en la horizontal. Habíamos obtenido estos dos extremos. Como es una línea recta, con unirlos ya tendríamos la función de demanda, que coincide a su vez con el ingreso medio. Pero con la función de demanda no podemos obtener a secas el equilibrio, necesitamos más. ¿Qué habíamos dicho? Esa relación en la que ingreso marginal se tiene que igualar con el coste marginal, y eso nos da la cantidad de equilibrio. Luego el precio lo obtendremos sustituyendo en la función de demanda, como siempre. Bueno, coste marginal, en este caso muy sencillo, porque como os decía, la estructura de costes era muy sencilla, así que es, si nos fijamos, solo 40. Ingreso marginal. La clave siempre es hacer bien el ingreso total. Además, lo que vamos a ver es que en la mayoría de los casos, cuando estemos en un oligopolio, la dificultad va a estar en ver cómo es el ingreso total. Y de ahí luego derivar y hacer el ingreso marginal. Es la parte que va a ser más complicada, ¿no?, en este tema del oligopolio. Así que es clave que siempre lo hagáis con mucho cuidado. En el caso del coste marginal, casi siempre es muy sencillo, es la derivada del coste total tal cual lo vemos. Había un caso, pero era en el tema del monopolio, en el que existía esa discriminación de tercer grado, que había que tener un poquito más de cuidado de no caer en un fallo a la hora de obtener el coste marginal. Pero en el fondo lo que teníamos que hacer es hacerlo siempre igual. Teníamos la tentación de hacerlo de una forma alternativa, como os decía en el vídeo, pero siempre es
la derivada es la cantidad, aunque la cantidad en ese caso fuera una para un mercado y otra para otro mercado. Pero bueno, no me quiero liar. Clave, calcular el ingreso total. Pues el ingreso total en general es precio por cantidad, pero como esto no es competencia perfecta, el precio no es una constante, sino que es una función, en concreto la función de demanda inversa. Cogemos toda esa relación que existe entre precio y cantidad demandada según esa demanda del mercado. Tenemos en cuenta esa información. Así que donde pone la P, lo único que tenemos que hacer es introducir la función de demanda inversa. Una vez que la hemos introducido, bueno, podemos operar si queremos o directamente hacer la derivada respecto de la cantidad. Porque el ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad. Si calculáis, si lo obtenéis, vais a ver que nos da 60 menos 2 partido 5Q. Claro, tened en cuenta que aquí hay una Q que está multiplicando 300 entre 5, que es 60, menos Q por Q es Q al cuadrado, de ahí sale luego este 2 cuando hacemos la derivada. Con esta expresión y esta, igualándolas, ingreso marginal igual a coste marginal, obtendríamos la cantidad de equilibrio. Pero bueno, como también la estamos dibujando, pues vamos a ello. No hemos dibujado esta era muy sencilla. Coste marginal igual a 40. En la vertical ponemos el coste marginal, así que aquí ponemos 40. ¿Para qué cantidad? Para cualquiera, siempre es 40. No está en función de la cantidad, siempre es 40. Por eso tiene esta forma, es muy sencilla. En cuanto al ingreso marginal, fijaros, cuando la cantidad es 0, es decir, cuando estoy aquí, el ingreso marginal que se va a medir en la vertical, no lo he puesto, pero habría que ponerlo, ingreso marginal se mide siempre en la vertical, cuando la cantidad es 0, 0 por un número es 0, el ingreso marginal es 60. Y es que siempre nace donde el ingreso medio, siempre nace donde la función de demanda, cuando lo vemos en el eje vertical. Y para hallar el otro valor, pues bueno, como si esto lo podéis hacer o no. A ver, yo sé siempre que si el ingreso medio está cayendo es que el marginal está cayendo aún más. O sea, realmente no sería necesario obtener este valor, que lo que vamos a ver es que es 150. Yo siempre, habitualmente, pues si veo que esa es una línea recta, este también lo será y lo dibujo. Como este valor en sí no me interesa, porque no lo voy a necesitar para ningún cálculo a posteriori y me supone más el trabajo de obtenerlo que otra cosa, pues si tengo prisas, estoy en un examen o en algo, pues ni lo tengo. Ahora que tengo tiempo, pues sí que lo voy a obtener. Y para que sea más fácil, en lugar de decir ingreso marginal 0 y despejar la Q, pues bueno, lo que hago es directamente despejo la cantidad de esta expresión y digo cuando el ingreso marginal es 0, es decir, cuando la vertical estoy aquí, porque el ingreso marginal se medía en la vertical, cuando es 0 el ingreso marginal, ¿cuál es la cantidad asociada? Y si lo resolvéis, pues este 60 por 5 entre 2 nos da este 150. Y ya tendríamos dibujado el ingreso marginal. ¿Dónde va a estar la cantidad de equilibrio? Como os decía, cuando el ingreso marginal, que es esta línea azul, está en contacto con el coste marginal, que es la línea roja. Así que será este valor que vamos a obtener a continuación. ¿Cuál será el precio? ¿Será 40? No. El precio siempre lo vamos a obtener preguntándole a la función de demanda qué precio está dispuesto a pagar por esa cantidad. Así que una vez que obtengamos, primer paso, obtener la cantidad, segundo paso, obtener el precio. Y eso es lo que haremos. Como os decía, para obtener esa cantidad de equilibrio, que es el primer paso, ingreso marginal igual a coste marginal. O coste marginal igual a ingreso marginal, que es lo que tengo aquí. Coste marginal ya lo teníamos, era 40. Ingreso marginal era esta expresión. Lo único que hay que hacer es despejar y obtener el valor de Q, de la cantidad. Si lo hacéis, bueno, vais pues poco a poco. A mí me gusta siempre tener la cantidad en positivo, que es mi incógnita, así que aquí estás restando, pasa aquí sumando. Este 40 que está sumando pasa restando. Hacemos esta diferencia, este 20, el 5 que está dividiendo pasa multiplicando y el 2 al contrario. Y obtenemos que la cantidad de equilibrio será 50, que es este valor que ya hemos puesto aquí, que ya he puesto por aquí. El precio, pues tengo que ir a esta expresión y donde viene la cantidad, poner este 50. Y despejando, bueno, obteniendo el valor, tenemos que el precio es igual a 50. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el excedente del consumidor y del productor. Y de hecho, obteniendo el excedente del consumidor o el beneficio me da igual, porque en este caso, vamos a ver, en este caso concreto, que excedente del productor y beneficio son iguales. ¿Y por qué? ¿Cuándo se da eso?
Eso solo se da cuando los costes fijos son cero. Lo digo y lo repito porque creo que en un vídeo me colé, me equivoqué y dije que el beneficio era igual al excedente del productor en un caso en el que había costes fijos. Seguramente yo estaba pensando que no había costes fijos y es un error. Solo coincide beneficio con excedente del productor cuando los costes fijos son cero. Si no, el excedente del productor es como un beneficio, pero sin tener en cuenta el coste fijo. Habría que restarle el coste fijo a ese excedente del productor para obtener el beneficio. Pero como en ese caso los costes fijos son cero, si al excedente del productor le quito cero, me da ese beneficio que coincide con el excedente del productor, ¿vale? Espero que ahora quede un poco más claro. Otra cosa, antes de seguir, aunque ahora lo vamos a resolver todo. Todo esto que ya tenéis puesto en la pizarra, porque yo lo pongo rápido para no estar perdiendo el tiempo escribiendo y que estéis vosotros detrás, no quiero que sea un ya está puesto, yo no lo hago. Mi recomendación es que en casa vayáis lentamente, si hace falta parar el vídeo y ir resolviéndolo vosotros. O a lo mejor queréis ver toda la explicación, pero luego tenéis que pararos y vosotros solos repetirlo. ¿Vale? Es clave. No os basta solo con mirar, hay que escribir para realmente interiorizar. Excedente del consumidor, y espero no equivocarme mucho, porque a veces digo excedente del consumidor cuando quiero decir excedente del productor. Perdonadme, es muy probable que pueda pasar eso. Lo digo por si veis que a lo largo de los distintos temas he cometido ese error. Es normal, me pasa con ese y con otros conceptos, y ya os pido desde ahora perdón. Pero bueno, vamos a obtener ese excedente del consumidor. Como os decía siempre, es la distancia que hay entre el precio y la curva de demanda. Aquí tendríamos la curva de demanda y ese es el precio. Así que este área, ¿veis qué bien me viene tener ahora dibujado todo? Ese sería el excedente del consumidor. Realmente no sería estrictamente necesario, sabiendo cómo se compone, porque con este valor, este y este ya estaría. Pero siempre viene bien tenerlo gráficamente por si acaso. Es el excedente del consumidor, y repaso aquí un poco conceptos porque en el fondo lo que tengo es la distancia del precio que paga, y esto que tenemos aquí, estos valores por encima del 50, son los precios que realmente estaba dispuesto a pagar el consumidor. Como son precios que están por encima de lo que finalmente paga, es algo bueno, es eficiente, es un excedente del consumidor. ¿Cómo se obtendría? Pues base, que es 50, por altura, que es la distancia entre este 60 y este 50, base por altura entre 2, 250 es el valor que nos da. Ahora vamos a hacer el excedente del productor y vamos a comprobar que coincide con el beneficio. En este caso, donde los costes fijos son cero. Si no, para obtener el beneficio, pues o lo obtenemos de la forma convencional, ingreso total menos coste total, o si no, al excedente del productor habría que restarle el coste fijo, porque el excedente del productor es un beneficio, pero que no tiene en cuenta ese coste fijo. Bueno, ¿cuál sería ese área? Pues si recordáis, es la distancia que se encuentra entre el precio y el coste marginal o la función de oferta. En este caso es coste marginal, que es un monopolio. En competencia perfecta es una función de oferta. Así que sería como aquí tiene esta forma tan sencilla, que es simplemente una línea recta así horizontal, sería este área nada más. Porque en el fondo, este coste marginal lo que nos dice es el precio que estaría dispuesto a cobrar. Como cobra un precio que está por encima, es un excedente del productor. ¿Veis? Es muy sencilla, no es ni siquiera un triángulo, es un rectángulo. Base 50. Por altura, uy, aquí me falta, ay no, estoy viéndolo en el otro, perdonad, este es el beneficio. Base, aquí sí, el paréntesis que estaba poniendo, por altura, que es 50 menos 40. 50 menos 40. Base por altura, y en este caso nos da 500. Beneficio, os he dicho, tiene que nos darnos lo mismo que el excedente del productor. Ingreso total, lo que tendríamos aquí es de 50 es precio por cantidad, menos coste total. Ese es el coste total, así que el beneficio también sería 500. Recordad que la estructura de coste era 40 por la cantidad es 50. Así que precio 50, cantidad 50, precio por cantidad, ingreso total, menos coste total y el beneficio, que coincide con el excedente del producto. En el apartado B de este ejercicio nos dicen que imaginemos ahora que hay una empresa adicional, una empresa número 2, cuya estructura de costes viene expresada por esta expresión. Así que ahora, para distinguir
el hecho de que hay dos empresas, si este es el coste total de la empresa 2, podemos decir que este era el coste total de la empresa 1 y esa es la producción de la empresa 1. Así que tendremos Q1 por un lado y Q2 por el otro lado. Una es la producción de la empresa 1 y otra es la producción de la empresa 2. ¿Qué es lo que nos piden en este apartado? Que obtengamos la función de reacción de cada una de las empresas. Y en este ejercicio, como en todos los demás, es clave saber calcular lo que es el ingreso total, para poder de ahí obtener el ingreso marginal al que luego igualaremos con el coste marginal, porque las funciones de reacción se obtienen de esa función o de esa maximización del beneficio, donde ingreso marginal debe ser igual a coste marginal. Así que recordad, la función de reacción siempre viene de la igualdad de ingreso marginal igual a coste marginal. Despejaremos, una vez que tengamos esa relación, despejaremos la cantidad de la empresa que estemos analizando. Como vamos a empezar por la empresa 1, despejaremos Q1 que se quedará en función de Q2. Y es una función de reacción dado que la producción de Q1 reacciona ante modificaciones de la empresa 2, es decir, de Q2. En concreto, tenemos que empezar, como os decía, con el ingreso total, en este caso, de la empresa 1. Va a ser, ya os adelanto, exactamente igual la forma de obtenerlo que en el caso de la empresa 2 y las funciones de ingreso total van a ser idénticas, ¿vale? Porque ambas se enfrentan a la misma función de demanda. Bueno, eso es un recordatorio del enunciado que teníamos, ¿vale? La función de costes inicial, que ahora es de la empresa 1, y la función de demanda, la función de demanda inversa. Bueno, clave, siempre tener muy claro cómo es el ingreso total de cada una de las empresas. Esto sería para obtener las funciones de reacción, es decir, un caso de Cournot, pero también lo tenemos que tener claro cuando hagamos un cárter, cuando hagamos un monopolio, competencia perfecta, ¿vale? Para los distintos casos, el ingreso total se obtiene de forma distinta. Bueno, tendríamos precio por cantidad, eso es un ingreso total, siempre partimos de eso, precio por cantidad, pero dependiendo del contexto, el precio será distinto. En este caso no es competencia perfecta, así que el precio no es una constante, es la función de demanda inversa, ¿vale? Recordad que estamos en un contexto de oligopolio, pocas empresas, por lo tanto esas empresas tienen capacidad para alterar el precio de mercado, así que el precio no es una constante que venga dada, algo que solo pasa en competencia perfecta. Aquí podemos afectar, podemos influir. Bueno, en oligopolio también podría pasar que el precio fuera una constante, pero solo en ese caso en el que el oligopolio, si recordáis, era cuasi competitivo. En ese caso es como imitar la competencia perfecta. El resto de casos siempre es la función de demanda inversa. Y es justo lo que tenemos aquí, ¿ves? Hemos puesto la función de demanda inversa, precio por cantidad. Lo que pasa es que aquí, esta función de demanda, ahora el mercado, los consumidores, cuando demandan una cantidad, una Q, esta y esta es la misma, ahora pueden demandar a dos empresas. Entonces la producción total que se demanda se puede desglosar, esta Q es Q1 más Q2, ¿vale? Recordaros eso, la cantidad, es como que los consumidores, pues eso, pueden consumir de la empresa 1 y de la empresa 2, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Así que este Q total, Q mayúscula, es la suma de Q1 más Q2. Por eso no puedo dejar Q a secas, sino que voy a considerar que esa cantidad total que va al mercado también depende de lo que yo, empresa 1, esté produciendo. Por eso tengo que como separarlo, para optimizar esa cantidad. ¿Veis que en lugar de Q, aquí ya tenemos Q1 más Q2, lo que pasa que como tiene un menos, se me queda en menos Q1 menos Q2, pero es lo mismo. Este sería el precio, función de demanda inversa, por la cantidad. ¿Qué hago de este paso a este paso? Lo único que hago es, para que quede más claro, para no confundirme, porque es muy sencillo confundirse en este tipo de ejercicios, es, pues eso, ir paso a paso, introducir este elemento dentro del paréntesis. Por eso de aquí tengo este 300 partido 5 multiplicado por Q1. Aquí el Q1 se me queda al cuadrado respecto a ese menos, dividido 5. Y aquí el menos Q2 queda multiplicado por Q1 partido 5.
Y ahora sí, ahora que ya me veo un poco más segura, voy a hacer la derivada, es decir, obtener el ingreso marginal. Pues es únicamente hacer la derivada, aquí me quedaría el elemento que acompaña a mi variable, aquí como está elevada al cuadrado, de ahí que me salga este 2, y aquí como está multiplicando a Q2, de aquí que tenga aquí este Q2 partido 5. Ingreso marginal, siguiente paso, igualarlo al coste marginal. Como es la empresa 1, es muy sencillo, es 40. Así que vamos a hacer esa igualdad. Aquí tenemos esa igualdad de ingreso marginal igual a coste marginal. Como os decía, el ingreso total, tanto en este caso para esta empresa 1 como para la empresa 2, vais a ver que va a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? El coste marginal, que no lo he dicho antes. ¿Y por qué? Porque la estructura de costes son distintas. Pero bueno, sigamos. Eso sí, claro, donde pone 1 pondrá un 2 y donde pone este 2, haciendo alusión a la cantidad de la empresa 2, pondrá un 1. De todas formas, siempre hay que hacerlo, ¿vale? Únicamente para mencionaros eso, que vais a encontrar cosas similares. De hecho, si la estructura de costes fuera idéntica, las funciones de reacción serían reflejo una de la otra, sería rollo espejo. Bueno, aquí lo único que estoy haciendo es pues calcular un poco, ¿no? Este 300 entre 5 es este 60, este 40 que está sumando pasa aquí restando, este elemento lo dejo aquí. Fijaros, lo que estoy intentando hacer es despejar Q1, porque quiero hacer la función de reacción de la empresa 1. Claro, porque todo esto gira en torno a la empresa 1. Aquí pues nada, lo que hago es este término que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado y este que está multiplicando pasa dividiendo. Como es una igualdad, me da igual poner la Q1 en este lado o ponerla en el otro lado. Me gusta habitualmente expresarlo así. Bueno, y aquí seguimos operando un poco y lo que vas a obtener es esta función de reacción de la empresa 1. Y es una función de reacción porque ante modificaciones de la cantidad de la empresa 2, esta empresa 1 reacciona y cambia sus decisiones a la hora de producir. Este análisis que hemos hecho para la empresa 1 lo vamos a hacer para la empresa 2. Mi recomendación es que al igual que yo lo voy haciendo en la pizarra, bueno, yo lo pongo ya directamente para que no perder el tiempo, pero que vosotros lo hagáis detenidamente, ¿vale? Este y todos los casos y ejercicios que se hacen. Bueno, como os decía, ahora vamos a obtener la función de reacción de la empresa 2. Y para obtener esa función de reacción de la empresa 2, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Por eso voy a ir un poquito más rápido en algunos pasos. Pero mi recomendación es que vosotros siempre vayáis poco a poco, sin saltar los pasos y así ir un poco de forma segura. Antes de empezar con esta segunda parte de ese apartado, mencionaros que realmente la función de coste de la empresa 2 sería esta, ¿vale? 2Q al cuadrado, bueno, de la empresa 2, menos 20Q, la cantidad de la empresa 2, ¿vale? Me confundí y al copiar rápido puse el coste marginal directamente de esta función de coste, pero la función de coste sería esta. Como hasta ahora no lo hemos usado, todo lo que teníamos de antes está bien, ¿vale? Lo único que mencionar eso, que me había equivocado a la hora de copiarla. Bueno, como os decía, vamos a hacer la función de reacción de la empresa 2. Por lo tanto, tenemos que obtener el ingreso total, que es clave para poder hacer el ingreso marginal, dado que la función de reacción viene de ingreso marginal igual a coste marginal y luego despejando la cantidad, en este caso la de la empresa 2. Ingreso total, siempre precio por cantidad. La clave es que hay en esta parte, en la parte del precio. Esto es un oligopolio, es decir, no somos precios aceptantes y no será una constante. En concreto será la función de reacción. Perdón, en concreto será la función de demanda inversa, donde la cantidad, como os mencionaba previamente, la cantidad total se puede descomponer en Q1 más Q2. Y siempre tenemos que descomponerlo, porque lo que queremos en este caso es optimizar la cantidad de la empresa 2. Tenemos que ver esa variable para poder así tener en cuenta cómo la empresa 2 afecta al mercado, pero su efecto no es pleno, dado que la empresa 1 también tiene efecto en el precio del mercado y hay que tener en cuenta esa variable. Bueno, ya tendríamos el precio por la cantidad. He puesto entre paréntesis esto porque es clave que no os equivoquéis y pongamos por la cantidad sin tener en cuenta que es todo el precio, que es todo esto por la cantidad, cometeríamos un error grave. Así que siempre ir despacio y poniendo todos los paréntesis que sean necesarios. Bueno, como os he dicho, yo aquí, porque no tenemos mucho tiempo, pues me he saltado, pues, por ejemplo, el multiplicarlo.
he hecho directamente ya el ingreso marginal. Mi recomendación es que vosotros lo multipliquéis y luego ya sí hacer el ingreso marginal. Fijaros, ya lo tenemos, sería este 300 entre 5 para este primer elemento, que estaría multiplicando por Q2, la derivada respecto a Q2 sería el número que la acompaña, menos, aquí tenemos Q1 partido 5, que estaría multiplicando el Q2, sería esa la derivada, y aquí tenemos Q2 al cuadrado, de ahí este 2, Q2 partido 5. Coste marginal, ahora sí, es esta expresión, que es la derivada, este coste total, que ya lo teníamos. Ingreso marginal igual a coste marginal. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la cantidad de la empresa 2, dado que nuestro objetivo es la función de reacción de la empresa 2. Pues fijaros, aquí está Q2, aquí también, pues las voy a ir juntando. Por ejemplo, esta que está restando la paso aquí sumando, este elemento que está restando lo paso aquí sumando. Y poco a poco vamos a ir operando. Aquí tendríamos este 80, aquí he metido este elemento sumando para poder sumar estos dos términos, dado que uno es un cociente y el otro no, para poder sumarlos ambos tienen que estar divididos bajo el mismo elemento, el mismo común denominador, que será 5, pero si pongo aquí 5 dividiendo, lo tengo que poner arriba multiplicando, si no estaría alterando el valor. Si yo tengo un número, en este caso 4, y lo multiplico por 5 y lo divido por 5, es como si no hubiese hecho nada, porque 5 entre 5 es 1, y 4 por 1 sería 4, y eso sí que se puede hacer. De aquí que pongamos un 5 dividiendo y un 5 multiplicando. No se ve porque ya es 20, 4 por 5 es 20. Bueno, seguiríamos despejando. Fijaros, este 80, lo que vamos a hacer es que, bueno, no me gusta tener... la tenemos aquí. El Q2 restando, vale, me quedo así, está bien, estoy conforme. Lo que vamos a hacer es 20 más 2 sería 22 Q2, ¿verdad? Dividido 5, este 5 que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Fijaros que aquí con este 5, en este lado de la expresión me quedaría 80 por 5 menos Q1, es lo que me quedaría. Y luego este 22 lo podría pasar dividiendo. Bueno, pues iríamos teniendo esos elementos, como os decía, es todo este elemento con 5 multiplicando y el 22 dividiendo. Si hago 5 por 80 entre 22 me da 18,18 menos Q1 dividido 5 multiplicado por 5, este 5 con este 5 se me irían y me quedaría menos Q1 dividido 22. Y esta sería, sí, la función de reacción de la empresa 2, es decir, 18,18 menos Q1 partido 22. En el siguiente apartado lo que nos piden es que resolvamos, es decir, que obtengamos la cantidad que produce cada empresa y cuál es el precio de equilibrio. A su vez también nos preguntan por los beneficios, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Primero, lo único que podemos obtener son las cantidades que produce cada uno de ellos. Tenemos las funciones de reacción, es decir, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Usándolas podemos resolver. ¿Es estrictamente necesario que las uséis tal y como están expresadas ahora mismo, Q1 despejado en un caso, Q2 despejado en otro? Realmente no. Lo que pasa es que, bueno, que ya que las hacemos así, yo personalmente las voy a usar de esa forma, pero no tendría por qué, ¿vale? Podemos despejar, por ejemplo, Q1 y Q1 en cada una de las dos expresiones e igualarlo, y es otro método de resolución, ¿no? El de igualación. O, bueno, hay infinitas posibilidades. Yo, por comodidad, he dicho, pues bueno, voy a coger la última que acabamos de obtener, la función de reacción de la empresa 2, que si recordáis era 18,18 menos Q1 partido 22, y donde ponía Q1 he introducido la función de reacción de la empresa Q1, que estaba en función de Q2. Así que todo ello se me va a quedar en función de Q2, una expresión con una única incógnita, es fácil de resolver. Y fijaros, justo eso es lo que tengo aquí. Bueno, el elemento 18,18 menos, donde poníamos Q1, he puesto la función de reacción de la empresa 1, que era 50 menos 0,5 Q2. Y luego dividido 22. Y poco a poco he ido resolviendo. Tengo una única expresión con una única incógnita. Lo que tengo que hacer es despejar Q2. Y es lo que he ido haciendo poco a poco. Bueno, pues este elemento sería el mismo, aquí he dividido 50 entre 22 y luego este elemento igual. Lo único que he hecho es separar estos dos elementos, dado que este le quiero pasar al otro lado para que las Q2 estén juntas. Y es justo lo que tengo aquí. Aquí está con signo negativo, lógicamente aquí está con signo positivo.
Y seguimos por aquí y tendríamos algo parecido a lo que teníamos antes, lo que pasa es que para poder operar aquí tiene que ser el mismo común denominador, en este caso 22. Si pongo 22 debajo de este elemento, dividiendo también lo tengo que poner multiplicando para no alterar el resultado y que sea verdaderamente la expresión original, pero ahora sí dividido entre 22 y así poder operar. Fijaros, aquí tengo 22 menos 0,5, de ahí que aquí tenga 21,5. El otro lado es exactamente igual, pero este 22 que estaba dividiendo pasa multiplicando. Y ahora este 21,5 que está multiplicando, le paso dividiendo a toda la expresión. Y de aquí es únicamente resolver, ¿vale? Si resolvemos, ¿qué valor nos da para Q2? Este 16,28. ¿Cómo obtengo de forma rápida Q1? Pues me voy a la función de reacción de la empresa 1, que era esta, ¿vale? Así que la cantidad de la empresa 1 será este 50 menos 0,5 por Q2, que ya lo acabo de obtener, así que es muy rápido y muy sencillo. El resultado 41,86. Vamos a obtener ahora el precio de mercado. ¿Y cómo se obtendría el precio del mercado? Muy sencillo, tenemos que ir a la función de demanda inversa, donde el precio está en función de la cantidad. Y como ya sabemos la cantidad que produce la empresa 1 y la cantidad que produce la empresa 2, tenemos la Q mayúscula a secas, la producción total. En concreto, bueno, si recordáis era 300 menos Q, aquí lo he puesto por separado, lo que produce una empresa y la otra. Lo podría haber sumado y sería la cantidad total del mercado. Me da igual expresarlo de una forma que de otra. Dividido 5. Resolvemos y nos da que el precio del mercado debe ser 48,37. Teniendo ya el precio de mercado, la cantidad que produce la empresa 1, la cantidad que produce la empresa 2 y la estructura de costes de cada una de las empresas, ahora sí, ya sí que puedo obtener los beneficios de cada una de ellas. Así que los beneficios serían de tal forma que tendríamos el beneficio de la empresa 1, ingreso total, es decir, precio por cantidad menos el coste total. Recordad que para esta empresa era una estructura muy sencilla, 40 por la cantidad producida. De ahí que tengamos este 40 por, fijaros, es la cantidad producida. Y este sería el beneficio total, 350,45. Empresa 2, tendríamos precio por cantidad. Costes, tenemos esta estructura de costes. Los costes entran restando, así que sería menos, ahí le tenemos, 2, cantidad Q al cuadrado, cantidad al cuadrado, menos cuidado, es menos coste total, así que aquí hay un positivo, aunque no se ve, si no hay valor, si no hay signo es porque es positivo, ¿verdad? Esto es como si hubiese un 2, este pasaba a ser negativo, cuidado, este que es negativo pasa a ser positivo, ¿vale? Menos coste total, es decir, menos todo esto, este negativo y este positivo, ¿vale? Y aquí la cantidad. Ingreso total menos coste total, beneficio. En este caso, 583,02. Bueno, en el siguiente apartado lo que nos dicen es que supongamos que en lugar de haber dos empresas, hay N empresas. Realmente es un oligopolio, no siempre van a haber solo dos empresas, que sería un duopolio, puede haber más. Aquí vamos a suponer N, lo vamos a dejar de forma genérica. Nos dicen, para facilitar las cosas, que todas tienen la misma estructura de costes, que además se corresponde con la inicial. Así que es una estructura de costes muy sencilla. Y dados esos datos, lo que nos piden es cuál será aproximadamente la cantidad que va a producir cada una de las empresas y cómo será el precio. En el siguiente subapartado nos preguntarán por cómo cambian esas dos variables cuando n tiende a infinito. Recordaros una cosa antes de empezar, porque es muy importante siempre tener un poco una idea de lo que creéis que está pasando o va a pasar, ¿vale? Tener pues es una intuición. Recordaros que, por lo tanto, estamos en un oligopolio, en concreto es el caso de Cournot, y lo que nos dice la teoría, y es lo que debéis recordar, es que a medida que un caso como este tiende a un n infinito, es decir, un número de empresas cada vez mayor, lo que va a pasar es que nos vamos a ir aproximando sin querer a lo que sería un resultado de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque lo que hace especial un oligopolio es que el número de empresas sea pequeño, poco. Y cuando vamos introduciendo más empresas en un contexto de Cournot, al final, poco a poco, lo que vamos a encontrarnos es un resultado cada vez más parecido al de competencia perfecta, donde la cantidad que produce cada una de ellas
será menor a medida que el número de empresas es mayor y por lo tanto el precio también será cada vez menor al haber cada vez más oferta. Recordad que el precio es el resultado de demanda igual a oferta. A medida que la oferta de algo es mayor, el precio tiende a la baja. Así que en sí ya sabemos un poco, ya tenemos la intuición de qué va a pasar a medida de que n se va haciendo mayor. Pero bueno, vamos a ir resolviendo realmente el ejercicio, es decir, primero empezaremos obteniendo la cantidad, se nos va a quedar un poco indeterminada, pero nos vale la cantidad y luego el precio. ¿Cómo procedemos? Pues como siempre, obteniendo primero el ingreso total, pero ahora en términos de esas indeterminadas, número n de empresas idénticas, precio por cantidad, donde teníamos el precio que ponemos la función de demanda inversa. Fijaros, es 300 menos la cantidad total. Lo que pasa es que ahora la cantidad no es de Q1 más Q2, ahora es de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, hasta Qn, pasando por QI, QJ, y por eso lo voy a dejar en función de QJ, donde J va desde una empresa hasta n empresas, que es el total de empresas que está en el mercado. Es decir, de 1 a n también estaría QI, que es nuestro objetivo. Partido 5, ese sería el precio multiplicado por la cantidad, QI, porque estamos obteniendo la cantidad de la empresa I, que va a ser igual para la empresa J, para la empresa H, para todas. ¿Por qué? Porque, como os decía, el ingreso total es el mismo para todas, dado que todas se enfrentan a la misma demanda, y lo que hacía que fuera diferente una función de relación de una empresa frente a otra era la estructura de coste. Pero como aquí todas tienen la misma estructura de coste, van a tener la misma forma en términos de función de relación, van a ser todas iguales. Bueno, tendríamos este elemento, precio por cantidad. Para ir despacio, porque sé que eso es un poco más complejo, pues he introducido este término multiplicando en cada uno de los elementos. De aquí que tengamos este 300 dividido 5 por QI, y luego aquí tendríamos todo este elemento, que es el que tenemos aquí, para QJ, donde se incluye QI dividido 5, multiplicado por QI, menos, bueno, ¿qué he hecho? Lo he descompuesto un poco. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos QI, si recordáis, era, en el caso previo, Q1 más Q2. Y lo que hacíamos era multiplicar por un lado Q1 y por otro lado Q2. He hecho exactamente lo mismo. Es como si esto lo hubiese dividido, es que me he saltado ese paso. Este elemento se podría descomponer de la siguiente forma, ¿vale? Para que lo veáis más claro. Podría haber puesto, que es lo que he hecho, QJ igual a 1. En lugar de ir hasta n, voy hasta n menos 1. Y eso sería QJ más QI. Y sería exactamente igual a esto, ¿vale? A este sumatorio de Q sub J, siendo J empezando en 1 y terminando en n. Es decir, lo único que he hecho es sustraer el QI, porque es una variable. Necesito tenerla aislada porque yo tengo efecto en esa variable y quiero optimizarla. No es una constante para mí, es una variable. Por eso es como si ese elemento completo lo hubiese separado en estos dos. Y ahora multiplico, porque está multiplicado todo este elemento por QI, así que este elemento lo multiplico por QI más este multiplicado por Q sub I, que es justo lo que tengo aquí. No se me puede olvidar el dividido 5, ¿vale? Por eso aquí tengo Q sub I al cuadrado, porque lo había sustraído del sumatorio total, y aquí tengo Q sub J, J no contempla, va desde 1, pero no son todas las empresas, porque he sacado una, he sacado Q sub I, así que desde J igual a 1 hasta n-1. Ya tendría el producto, ahora es hacer esa derivada. Bueno, la derivada de este término es 300 entre 5, ese 60 que siempre hemos obtenido. Aquí me quedaría el número que está multiplicando a Q sub I, así que sería todo este sumatorio de Q sub J de 1 a n-1. Y aquí tengo el Q sub I al cuadrado, así que me sale ese 2 dividido 5 y tendré este elemento. Ingreso marginal de la empresa I, y ahora aquí tengo el coste marginal de la empresa I. Vamos a igualarlo y vamos a obtener la función de relación de la empresa I. Así que, como os decía, igualamos ingreso marginal a coste marginal. Teníamos aquí el ingreso marginal que ya habíamos obtenido
y este sería el coste marginal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es despejar Q sub I, porque es el valor que queremos obtener. Claro, lo único que hacemos es este 40 que está aquí sumando, pasa aquí restando, y lo demás se queda igual. Como queremos despejar Q sub I, bueno, realmente ya veis que ya he dado ese paso, este elemento que está aquí restando pasa al otro lado sumando. Fijaros, para que me quedara Q sub I, lo único que tengo que hacer, este 2 que está aquí multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo, y el 5 que está dividiendo pasa multiplicando, que es justamente esto, ¿vale? Eso es lo que tengo. Lo que pasa que pues le he dado la vuelta, porque me gusta tener mi variable en el lado izquierdo de la expresión siempre. Siguiente salto que podemos hacer para seguir resolviendo aún más. Fijaros, os he dicho, la misma demanda, todas se enfrentan lógicamente a la demanda del mercado. La misma estructura de coste, la función de reacción va a ser idéntica para cada una de ellas. Por lo tanto, el nivel de producción que obtengamos de equilibrio para cada una de ellas va a ser exactamente el mismo. Así que podemos hacer el siguiente supuesto o salto, donde aparece Q sub I. Este Q sub I representa la cantidad de la empresa, pues todas ellas, ¿no? Desde 1 hasta n-1, es decir, de J, de H, de todas. Faltaría I porque la hemos sacado, está ya aquí, ¿vale? Así que sería en el fondo n-1 veces la misma cantidad, que justo va a ser también la cantidad Q sub I, porque todas las empresas van a producir lo mismo. Aquí sí que Q sub I sería igual a Q sub J igual a Q sub H hasta Q sub N. ¿Vale? Y por eso, donde ponemos Q sub J, podemos poner Q sub I, que está multiplicado por n-1, que es el número de veces que se va a repetir ese valor, ese Q sub I, porque representa a todas esas empresas. Por eso, aquí, fijaros, estos valores son iguales, lo único que he hecho es este elemento, en lugar de poner el sumatorio, he puesto 1, n-1 multiplicado por Q sub I, porque la producción de cada una de ellas va a ser idéntica, es decir, podemos poner que es igual a Q sub I, y se repite n-1 veces, porque es el sumatorio. Pues un elemento que aquí es n-1, poneros un ejemplo más sencillo, un elemento que se repite 2 veces, es equivalente a coger ese elemento y multiplicarlo por 2. Si se repite 5 veces, es equivalente a, en lugar de sumarlo 5 veces, también podemos coger ese elemento y multiplicarlo por 5. Aquí no es 5 ni 2, es n-1, pues es equivalente a multiplicarlo por n-1, que es justo lo que tenemos aquí. Y podemos seguir despejando Q sub I. Este elemento que está aquí sumando pasaría al otro lado restando. Sí que es verdad que no se nos pueden olvidar estos términos. Aquí, así que pondríamos el 5 por el 20 dividido 2, que es este 50, y aquí tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Este 5 que está aquí multiplicando y aquí dividiendo se cancelan, pero el 2 se nos queda dividiendo. Por eso lo tenemos ahí, ¿vale? Recordad, yo no podría pasar esto que está restando, pasarlo sumando sin más. Está multiplicado previamente por ese valor, así que lo tengo que tener en cuenta. Si hay un paréntesis y quiero pasar un elemento al otro lado, primero resuelvo el paréntesis, es decir, este elemento aquí, multiplicando, y ahora multiplico por el otro lado. Y ya así, en el siguiente paso, podré pasar este elemento al otro lado para seguir despejando Q sub I. Fijaros, es una suma donde uno de los elementos es un cociente, así que como antes, mínimo común denominador. Si pongo aquí el 2 dividiendo, lo tengo que poner arriba multiplicando. Que en este caso, como el Q sub I es como si estuviese multiplicado por 1, pues por eso se me queda el 2. 2 por 1, 2. Y vamos resolviendo poco a poco, ¿vale? Aquí, ¿qué he hecho? Pues este 2 que estaba dividiendo lo paso multiplicando, de ahí el 100. Luego he sacado factor común Q sub I, dado que está a los dos lados del más de la expresión, me queda aquí por un lado el 2 más n-1, y esto se puede operar de forma sencilla, 2 menos 1 es 1, así que sería 1 más n, está multiplicando, pasa dividiendo, y tendríamos este valor. Fijaros, ya tendríamos la producción que tendría cada una de las empresas, Q sub I o cualquiera de ellas, dado que todas tienen la misma estructura de costes. También podemos resolver a qué pasa a medida que n tiende a infinito. Fijaros, cuando n tiende a infinito, este valor cada vez es más pequeño, se reduce.
que es justo lo que esperábamos. Y finalmente, para obtener el precio de equilibrio, lo que tenemos que hacer es coger la función de demanda indirecta, donde el precio está despejado y donde pone la Q mayúscula, es decir, la cantidad total, sustituirla por n veces la cantidad individual, dado que son n empresas las que producen siempre la misma cantidad. Así que sería n por ese Q sub i, que era 100 partido n más 1. Todo ello, bueno, estaba dividido entre 5. 300 entre 5 es este 60, y luego aquí, fijaros que tenemos un cociente, dividido 5. ¿Cómo se haría eso? Bueno, podríamos ir haciendo ya el 100n, dividido entre 1 más n más 1 es lo mismo. Lo que tenemos es que está dividido 5. En el fondo, esto es un cociente entre, aquí podríamos decir que hay otro cociente, ¿vale? Todos los números en sí, aunque no se pone, es como si estuvieran divididos entre 1. Es exactamente lo mismo. 5 entre 1 es 5, ¿vale? Es un cociente, ¿no? Tengo 5 caramelos entre solo un niño, pues toca 5 caramelos ese niño. ¿Y cómo se hacía el cociente de cocientes? Pues era el producto cruzado. Este por este valor, dividido este por este. Así que sería 100n por 1, 100n, dividido n más 1 o 1 más n, es lo mismo, por 5, que es lo que tendríamos aquí, ¿vale? Para que sepáis que sale de ahí. Bueno, aquí simplemente he simplificado 100 entre 5. La conclusión a la que llegamos, ese sería el valor. La siguiente pregunta es ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Y lo que observamos es que a medida que n tiende a infinito, si os dais cuenta, aquí n está multiplicado por 20. Aquí se le suma 1, pero aquí está multiplicado por 20. Es decir, a medida que n es mayor, este valor cada vez es mayor. Así que este resultado de ese cociente cada vez es mayor. Y está con signo negativo. Eso significa que el precio cada vez es menor. Así que a medida que n se incrementa, podemos decir que el precio queda reducido. Claro, ¿qué es lo que pasa en competencia perfecta? Que es el mínimo precio posible. Cuando tenemos un caso de Cournot, de oligopolio, y el número de empresas empieza a crecer, cada vez nos vamos a parecer más a lo que sería competencia perfecta. Es decir, cada empresa va a empezar a producir menos y el precio de mercado cada vez va a ser menor.